Bueno, hoy en Entrevistas Vanguardia tenemos el gusto de tener a un invitado muy especial, Iván David Gaona, que es una de las personas, digamos, el mayor referente que ha logrado hacer cine en Santander. Iván es santanderiano, ingeniero civil de la UIS y luego se dedicó al cine. Es un gusto tenerte hoy en Entrevistas Vanguardia. Melissa, muchas gracias, me da mucha felicidad, muchas gracias por estar aquí contigo en Vanguardia, gracias por la invitación. Bueno, quiero decir que a Iván lo he admirado desde siempre, desde todo lo que he hecho en cultura, siempre me ha gustado mucho su obra y quiero empezar esta entrevista porque nos cuentes, bueno, ¿por qué empezaste a estudiar ingeniería civil en la UIS y para terminar en un mundo tan distinto como el cine en este momento? Sí, pues yo nací en Güepsa, Santander, en la provincia de Vélez, y digamos que cuando uno es de un pueblo el arte es una cosa muy lejana, y naturalmente con mi familia, digamos, terminamos en Bucaramanga viviendo y estudié en el Tecnológico, y en el Tecnológico es un colegio técnico que da un paso allá a la UIS, entonces como que uno no piensa mucho a esa edad, ¿no? Tal vez uno decide muchas veces qué hacer con su vida sin tener los recursos. Terminé estudiando ingeniería civil, y estudiando ingeniería civil fue que conocí como otras cosas que se hacían en Bucaramanga, y decidí tarde, aparentemente tarde, ¿no?, en mi vida, buscar otros caminos, que era lo que me apasionaba, que era contar historias. Pero ahí, bueno, veía en el perfil que me mandaste que montaste el cineclub de ingeniería civil. ¿Cómo fue ese cuento? Sí, en la UIS, digamos, pues es famosa por la fuerza de sus ingenierías, ¿no?, y el peso que tiene la universidad en Santander. Y estudiando yo sentía que valía la pena como esculcar otras cosas desde las humanidades, y le propusimos en ese momento a la escuela hacer un cineclub con una amiga que se llama Pilar, ¿no? Y montamos un cineclub en la escuela como muy decente, muy bello en su gestión, y fue un cineclub que tuvo su momento de acogida, y ahí fue, digamos, programando películas, hablando con la gente que iba, uno teniendo que argumentarse, como ver otra cosa a medida que uno estudiaba ingeniería, como ver un universo que no tenía ninguna cotidianidad en la ciudad. Me acuerdo en ese momento en la ciudad de Bucaramanga lo más de cine independiente que había era el Teatro Riviera, ahí por la 33, ¿no? Y no había otros espacios de discusión de esas narrativas desde el cine, entonces fue como una escuela propia ese cineclub. Y bueno, ¿de dónde salió esa vena por el cine? ¿En tu casa a quién le gustaba el cine o por qué te empezó a interesar ese tema? Yo no sé. A mi papá le gustaron siempre las películas de vaqueros, ¿no? Luego, estudiando cine, investigando algunas cosas, hubo en los años 70 en Colombia un fenómeno muy interesante, y es que México, como desde los 40 hacia acá, tuvo como una necesidad de conquistar culturalmente a Latinoamérica, ¿no? Y llegaron como los corridos, las rancheras, el cine, ¿no? Y hubo exhibidores itinerantes que fueron de pueblo en pueblo mostrando películas en los atrios de la iglesia, ¿no? Mi papá nos contaba, yo vi películas de vaqueros, de joven, y uno decía, pero ¿en dónde, no? ¿Sí? Y entonces siempre en la casa, el papá que cogía el control, ¿no?, ponía películas de vaqueros, y siempre había películas, digamos, de gente ruda, aguerrida, dándose bala, ¿no? Yo creo que hay un chip ahí puesto, inconsciente, uno que hereda eso, y ya luego con unas ganas de contar esa región que se parecía tal vez a esos vaqueros. Tú te vas a estudiar, entonces terminas ingeniería civil, o sea, te gradúas de ingeniero civil y tú te gradúas y ¿qué? Te dejas el diploma y dices, yo no quiero hacer esto nunca en mi vida, ¿o cómo fue ese? Sí, yo ya venía pensando qué hacer, qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Porque la ingeniería civil es un oficio, pues, por supuesto, muy noble, y era una herramienta muy fuerte. Mi papá me dijo, esto es lo que le voy a dar, ¿no? Solo que le dar de comer en la vida. Sí, usted decida qué hacer, pero hay como intuiciones, ¿no?, unas inercias que uno tiene, que digo, pucha, hay algo que ni siquiera sé qué es, ¿no? Porque en Bucaramanga a final de los 90 no había nadie que se dedicara a esto profesionalmente. Había gente que hacía videos, por ahí uno que otro cortometraje, pero no había un referente así que tú te sentaras a hablar y te contara cómo le fue en su trabajo de cineasta, ¿sí? Entonces era más bien una intuición, ¿no?, un llamado, y dije, bueno, voy a seguir este llamado, y le dije a mi familia, me voy a Bogotá a estudiar esto que no entiendo bien qué es, pero siento que es muy interesante. Por supuesto a mi familia le cayó como un balde de agua, ¿no? Este man está embarrando, ¿cierto? Ya tiene una gran herramienta, y me fue a estudiar cine, ¿no? Y te fuiste a estudiar cine, bueno, y cuando estás en la universidad, ¿qué es lo que te llamaba la atención o qué fue lo que te empezó a apasionar desde el comienzo? Sí, hay algo muy bello, ¿no?, en el estudio de las narrativas, de la humanidad, de la dramaturgia, y es que desde siempre la humanidad se ha contado, ¿cierto? Hay como una necesidad del relato, de contar lo que pasó, del chisme, de compartir en la mesa lo que a cada uno le sucedió,
y es algo que ha estado impreso desde toda la historia de la humanidad, se cuenta a partir de sus relatos, ¿no? Y algo que a mí me empezó a llamar aún más poderosamente es que yo no había visto relatos en la pantalla grande de Santander, ¿sí? A medida que uno leía y leía cosas, fue, pucha, como que desde Bogotá siempre ha habido muchas expresiones, en Medellín y Cali, las ciudades capitales del país, y yo decía, yo no he visto cuentos hablados con mi acento, con la forma de humor que uno sabe que existe en nuestros territorios, con los escenarios enormes, grandilocuentes por los que uno transita. O sea, uno estando entre Bucaramanga y Websa, por ejemplo, toda la vida yo he pasado por el Chicamocha, ¿no? Naturalmente. Uno lo ve allá, esas montañas majestuosas, y uno dice, ¿por qué nadie ha retratado esto? ¿Por qué no ha sucedido una historia ahí? Entonces me empezó a parecer aún más necesario como entender la herramienta del cine de muchas maneras, como una herramienta de memoria, de narrativa. Eventualmente uno entiende que también es una herramienta de turismo, de promoción de espacios regionales y culturales, y yo creo que me pareció un buen momento para estar ahí. Y estudiando en la Nacional, por ejemplo, pues yo era el único santandereano en el momento, luego llegó más gente de Bucaramanga, ¿cierto? Pero había una inquietud que se sentía segura, ¿cierto? Como esa aparente equivocación que mi familia me había señalado, empezó como a diluirse en una cosa que tendría muchas más herramientas para trabajar. ¿Y qué te decían en tu casa? En mi casa me decían, es difícil entender qué es el cine, ¿cierto? Cuando uno es de la región y más de un pueblo como Websa, uno hacía cosas, y me acuerdo mucho que mi abuelo le mostraba lo que yo hacía y veía la película y decía, pero yo no lo vi. Sí. Yo, abuela, es que no estoy estudiando actuación, sí. Buenísimo. Y uno cómo le explica a alguien qué es escribir un guión, ¿cierto? Si no está en esa dinámica, qué es dirigir, qué es producir. Entonces con la familia fue muy bello, con mi mamá sobre todo, porque fue como un interés, ¿no? Hay un mundo que tampoco conocemos, entonces lo empecemos a conocer a través de usted y las familias, los tíos, las tías, los primos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es como traer como otro tema sobre la mesa, y ha sido como un diálogo muy, muy bello, ¿no? Me acuerdo, pues yo te conocí a ti por Retratos, y yo creo que la gente que ha seguido tu obra, pues se acuerda de esos abuelitos tan divinos, además de actores y todo. ¿Cómo fue, digamos, que ese inicio de empezar a hacer cine con la gente de Websa? Sí. De llegar a decirles, venga, esto ya no solamente pasa en las películas, o sea, ustedes pueden ser parte de la película. Sí. Hubo un momento fundacional como en mi vida y en el país también, es que hubo un equipo de trabajo compuesto por Cristina Gallego, Ciro Guerra y Diana Bustamante, 3 productores y director, que hicieron una película que se llama Los viajes del viento en el Caribe, ¿no? Yo terminé trabajando allí, y esta película fue contada por actores de la región, personas que no eran profesionales de la actuación, y los prepararon. Yo fui el segundo asistente de ese proyecto, y me voló la cabeza el ánimo con el que estas personas de la región se vinculaban con el proyecto, todos con ese histrionismo costeño, caribe, súper expresivos. Y yo decía, uy, pucha, increíble, yo nunca había visto ese lenguaje y ese acento así. Lo que uno había visto era novelas de Bogotá, de gente de Bogotá imitando a los costeños, ¿sí? Y yo dije, es fantástico, es fantástico. Y eso fue como un momento fundacional. Dije, yo quiero hacer esto en Santander y voy a empezar por mi pueblo, ¿no? ¿Qué herramienta necesito? Necesitaba desarrollar cómo preparar actores, cómo dialogar con personas que no estaban formadas desde la actuación. Entonces empezamos en ese momento con mi socia de ese momento, que se llama Diana Pérez, a desarrollar herramientas de preparación actoral para invitar a gente de los vecinos paisanos a talleres de formación, para que desarrollaran herramientas propias, sobre todo de seguridad personal, ¿no? Para atreverse a estar frente a cámaras, con un equipo de 60 personas detrás, atreverse a equivocarse, ¿no? Salir de su cotidianidad. Y empezó a pasar algo muy bello en el pueblo. Al principio, por supuesto, uno llega a un pueblo y pone un letrero de casting y nadie llega. ¿Eso qué es? A nadie le interesa. Entonces uno tenía que rogarle a la gente, es como, por favor, vaya al ensayo. Uno le decía a los hijos de esas personas, convenza a sus papás o a su mamá que vale la pena. Y toda la gente, no, es que eso qué. Y luego filmando era un esfuerzo constante. Por favor, bájale el equipo de sonido. Por favor, colabórenos cerrando esta vía. Como una necesidad de que esos proyectos penetraran en la cotidianidad. Lo bueno de este momento que nos tocó es que las redes sociales empezaron a pesar mucho, ¿sí? Entonces, cuando hicimos el primer proyecto, que se llama Los Retratos,
de pronto quedó en un festival importante en Cartagena, luego en Suiza, de pronto salió en el Facebook, que de pronto salió en Vanguardia, salió luego en los periódicos de Bogotá, y la gente misma del pueblo dijo, alguien está validando esto, entonces... ¿Eso es en serio? Esto es en serio, sí. Y salimos, nuestras caras salieron en los periódicos. Entonces, al segundo proyecto hubo un poco más de atención. Bueno, ¿qué necesita? Así que lo que está haciendo usted. Y a medida que hacíamos un corto cada año, la gente se empezó a vincular porque también hay algo que es bello en la cinematografía, es que es un escenario laboral, ¿sí? O sea, yo puedo ser proveedor de algún servicio de la película, yo puedo actuar en la película, yo puedo alquilar mi casa, vender comida, no sé, todo el escenario, digamos, atrás de estos proyectos culturales que se vuelven relevantes para una región que atiende ese llamado. Y cuando la gente, digamos que yo he visto que lo vi en tus redes, que los llevaste a algunos premios y todo eso, y que llegaban en alfombra roja y todo, ¿y qué decían? Es muy algo que nosotros entendimos, digamos, en unas dinámicas de producción nacional, es que tal vez al principio, cuando se invitaban a personas que no eran profesionales de la actuación, no hubo una atención de cuidado a estos mundos irreales de promoción, ¿cierto? Porque son mundos fantásticos, ¿no? Que tú llegues y haya luces por todas partes, una alfombra roja, y que te digan todo el tiempo que tú eres lo máximo, ¿cierto? Que tu interpretación fue increíble, o sea, como que suben a una nube y al otro día todo el mundo amanece y hay que ir a trabajar al campo a echar machetes, ¿sí? Entonces en muchas producciones en las que trabajamos antes sentimos que no hubo un cuidado de socializar realmente esto que es, para qué sirve esta promoción. Entonces nosotros tuvimos el cuidado con nuestros paisanos en nuestras medidas, digamos, intuitivas, que lo más importante de usted, digamos, es su expresión y su universo, pero no queremos que usted sea un actor, ¿cierto? Porque este mundo es complejo. Queremos que nos comparta su humanidad al servicio de la película, y en esa medida, digamos, el tránsito de estas personas por estos escenarios de show en el festival fue un tránsito sensato, ¿no? O sea, nosotros vinimos y hicimos un trabajo, hacemos esto en nuestro pueblo, ojalá sigamos haciendo películas, pero yo trabajo, por ejemplo, me acuerdo que el protagonista de la película de Pariente es un camionero, en ese momento era camionero y luego montó un servicio de venta de panela. Decía, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su siguiente proyecto? No, pues llevar una carga de por allá a Villavicencio a la costa, ¿sí? O sea, nosotros sabemos qué estamos haciendo, y la sensatez de este universo yo creo que la llevamos a Websa para que la gente entendiera la importancia del proyecto, pero sin ilusionarnos de más, ¿no? Bueno, ahí acabas de mencionar Pariente, que fue tu primer largometraje, y pues que fue inaugurado en festivales súper importantes como Toronto, La Habana, Venecia, y además que fue la opción para los los premios Oscar de Estados Unidos, pues como Colombia. Digamos que cómo fue ese salto de pasar del cortometraje al largometraje y pues tener además tanta acogida. Sí, pues digamos como empezamos a hacer cortometrajes para aprender a contar historias, y también una cosa que es supremamente importante en este universo que uno tal vez no aprende muy bien en la universidad es qué pasa cuando uno hace la película, ¿sí? Que ya la tienes en un disco duro en estos tiempos, ¿no? Pues uno va por la mitad del camino, ¿cierto? Cómo la comercializamos, cómo la mostramos, cómo llega a todas partes del mundo. Y una cosa que existe en este universo audiovisual pues son los festivales, que son concretamente tiendas, ¿no? Son vitrinas. En la parte de adelante de la tienda ponen las películas nuevas que seleccionamos, en la parte de atrás, bueno, las películas que se hicieron, pero que tal vez para ellos no son tan interesantes. Entonces uno empieza en una dinámica de mercadeo de esas películas. Y llegó el momento de hacer la película de Pariente, que tiene los largometrajes, pues un espacio de exhibición mucho más grande, muchas más ventanas, ¿no? Y por suerte, como bien decías, quedamos en Venecia, imagínate. O sea, hemos hecho cortos que tenían una relevancia, y de pronto esta película hecha con los paisanos de Websa queda en el festival más viejo del mundo, era la versión número 73, ¿no? Y nosotros no dimensionamos eso, ¿no? ¿Cómo así nos vamos para Venecia? Luego, bueno, hablamos con la gobernación de turno. No sabemos, pero creo que es importante ir, ¿no? Allá fuimos a parar, de pronto amigos se emocionaron, mi familia, mi mamá. Terminamos como una comisión de 20 personas andando en estos botes, yendo a una premiere, ¿no? Espectacular. Era increíble. Y luego con nosotros mismos caminando por estas alfombras rojas y recibiendo como los aplausos de una audiencia que luego generaba un interés sobre su contenido cultural y en ventas, esto dónde lo vamos a posicionar, en dónde se vende. Esa película se estrenó como en unos 15 festivales, se vendió por allá en China, en Australia, en Turquía, en otros territorios,
y tuvo como el sello de lo propio santanderiano, que es lo más bello. Hay una cosa que es difícil de compartir, pero uno como santanderiano lo entiende, y es escuchar nuestro acento en ciertos espacios que no han estado, ¿sí? Además que yo no sé tú cómo has hecho, porque a ti no se te ha quitado nunca. Has vivido por fuera siempre, pero tú siempre tienes el acento marcadísimo. Sí, ¿no? La familia, uno habla con la mamá media hora y se resetea de acento. Y entonces como imagínate estar en Venecia, ¿no? Que todo el mundo habla pues, italiano, así como muy bello, y de pronto entras a una sala y suena y retumba ese acento santanderiano. Es una cosa que uno no puede compartir de una manera tan fuerte como se vivió, ¿cierto? Y eso era como una gracia de sentir, bueno, vale mucho la pena esto, así sea tan difícil, nos demoramos tantos años financiándola, pero vale la pena generar un momento de memoria de nosotros mismos. Luego la película se estrenó en Colombia, ¿no? Estuvo en salas de cine en el 2016 y se vio en muchos espacios también de muestras de festivales y generó un impacto importante, incluso en la gente que hace cine, porque la eligieron como la representante por Colombia para ir a los premios Oscar el siguiente año, ¿no? Solo que esos escenarios internacionales de los Oscars es de gestión, Uh-huh. y eso implica tener un músculo económico mucho más grande. Iván, ahí digamos que también me gustaría la gente que está viendo la entrevista, pues que cuentes un poco de qué se trata Pariente, porque Pariente es una historia muy nuestra también. Sí, Pariente es una historia de amor, de un hombre despechado que ve que su exnovia se va a casar, ¿sí? Intenta reconquistarla, y esto sucede como en un escenario complejo político de desmovilización paramilitar en el 2000. La película se hizo en el 2015, pero recrea una situación del sur de Santander del 2005, ¿no? Y era como evaluar de qué manera, cuando hay escenarios violentos en una región y esos escenarios se desplazan, bien sea porque hay negociaciones de paz, bien sea porque económicamente no funcionó más, ese efecto violento queda en las personas, en nuestra cotidianidad. Hay algo que a mí siempre me ha interesado en nuestro país, es de qué manera todas estas circunstancias violentas, graciosas, absurdas, afectan nuestra cotidianidad, ¿no? Y la película es eso, el repaso de un hecho violento a través de una historia de amor. Y como para que la gente se haga una idea, una película como Pariente, ¿dónde la grabaste tú? En Güepsa y los municipios de aledaños como San Benito, Chipata, en el sur de Santander. ¿Cuántas personas, digamos que hacen parte de la película? Contando todo, o sea, quiero que, digamos que pienses en las personas que les proveen la alimentación, o sea, como para que la gente, porque a veces la gente dice, ay, la gente vio la película, pero no se imagina cuánta gente hay detrás. Sí. Desde el momento de la idea que tú te sientas con un co-guionista hasta la última persona que te ayuda a poner la película en el proyector, digamos, contamos en ese momento como unas 250 personas, que son todo ese chorrero de créditos al final de la película, cuando uno ya va saliendo de la sala de cine, pero impacta profundamente un escenario laboral, ¿no? O sea, casi que nosotros hemos hecho una presentación de nuestros proyectos y al menos el 70% de la circulación del dinero es dinero que se invierte como en los talentos y mano de obra de la gente que está alrededor del proyecto, ¿sí? Es una medida supremamente interesante, pensando como en las envergaduras de los proyectos que se hacen en Santander. Más o menos un proyecto de cine en Colombia está en promedio entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, ¿sí? Y ese proyecto, digamos, se hace en un año, y entonces en un año, si de 2.000 millones sea el 70%, al menos 1.400 millones circulan por el entorno en el que está el proyecto. Si es un pueblo pequeño, pues impacta profundamente. En una ciudad, pues impacta en la medida de la escala de la ciudad, que es una cosa que vale la pena discutir, digamos, con nuestra empresa privada, con nuestras instituciones, con los gobernantes de turno, porque es un arte que invita a todas las artes, pero sobre todo impacta económicamente a la región. Y digamos que yo desde que empecé a escuchar de ti, pues siempre estabas en Bogotá y todo el mundo sabía como, uy, Iván Gaona ha ido a festivales y los cortometrajes y demás, pero pues cuando empezaste a ser Pariente y esto, pues ya no solamente era tu equipo de Bogotá, sino era integrar gente de Bucaramanga. Sí. ¿Cómo te fue consolidando equipo en Santander? Muy bien, la carrera de audiovisuales en Bucaramanga empezó a final de los 90 en AUNAP, ¿no? Luego hubo otras carreras de audiovisuales en otras universidades privadas. En el espectro público, en Bucaramanga no hay una oferta audiovisual. Pero en estos 25 años
ha habido como un crecimiento del talento y la experticia de todas las personas de la región, ¿no? Que asombra. En este momento, por ejemplo, se está produciendo la segunda temporada de 100 años de soledad, y en el set de grabación de 100 años de soledad, que se distribuye entre Ibagué y la costa, hay como 15 personas de Bucaramanga que están en etapas diferentes de su vida profesional. Algunos están empezando, algunos son prácticas, otros ya están en un nivel intermedio, otros ya están en cargos operativos altos, ¿no? Pero es como la norma de nuestro oficio, porque finalmente es un oficio, ¿no? O sea, que es algo que es difícil de procesar en estos tiempos de ansiedad, que todo el mundo aprende a editar en CapCut, ¿sí? Y al otro día ya quiere ser youtuber, ¿no? Pues este es un oficio de aprender, equivocarse, y tiene como este esquema del maestro, del alumno, tiene que aprenderle de alguien, ver cómo lo hizo, atreverse, y eso implica como ciertos años. Y lo más difícil de este oficio, siento yo, es que uno no sabe lo que no sabe, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que necesito saber? Es difícil de entenderlo, y uno se va equivocando y se va equivocando y se va equivocando, hasta que de pronto uno siente, como lo sentimos en un punto, bueno, ya, yo creo que vale la pena hacer un largometraje, ya sentimos que tenemos las herramientas. Luego pensamos, bueno, ya vale la pena hacer una serie. Luego ya vale la pena acercarnos como a la empresa privada. Es como una sumatoria de experticias dentro del oficio, ¿no? ¿Qué crees tú que es el mayor reto cultural en una región como Santander? Es una increíble pregunta, me parece, porque nosotros partimos de supuestos, ¿sí? Pero en la revisión que yo he hecho, al menos desde nuestro oficio, hay algo que es muy difícil de vencer, y es enamorarse de lo propio, ¿sí? Culturalmente en Colombia, digamos, ha habido referentes muy fuertes, como pues las capitales en Bogotá, Medellín y Cali, ¿no? Hasta hace muy poco nos empezó a gustar nuestro acento, por ejemplo, ¿sí? Porque se sentía muy feo, duro, como torpe, tosco, ¿no? Era más chévere el paisa, ¿no? Y enamorarse de nuestras costumbres, de nuestros relatos, nuestras formas. Yo creo que algo que trajo el celular es que fue un espejo, ¿cierto? O sea, si todo el mundo grababa hacia afuera, de pronto el celular nos deja vernos, y ha empezado de a poquito una gracia de lo que somos, ¿no? De lo que comemos, de cómo nos divertimos, de nuestros espacios, y empezamos ya de a poquito a tratar de no buscar una validación de afuera, sino entre nosotros, ¿no? Es como la familia, yo creo. O sea, uno se enamora de su familia por cómo es, ¿sí? Nadie tiene que venir a decirle, su familia es muy chévere, su abuela está esto, no. O sea, nosotros nos reconocemos y divertimos juntos, y ese amor de reconocernos, yo creo que es el reto más grande. El reto más grande de proyectos grandes, ¿no? Porque claro, ahora mismo está sobre la mesa todas estas discusiones de turismo, de la marca región, de cómo atraer gente hacia la región, y a mí me parece que hay una tarea primaria que tiene que ir tal vez al tiempo del otro, y es cómo nos encantamos de nosotros mismos, cómo si se crea este espacio de venta de algo, cómo vamos primero los de aquí, ¿cierto? Porque al enamorarnos nosotros, seguramente protegeremos la constancia y sostenibilidad del espacio mismo, y segundo, pues invitaremos a todo el mundo a que venga a conocer a nuestra familia. Tú llevas aquí viviendo en Bucaramanga, pues desde que se hace lo de Luis III y demás, y pues si uno compara Bucaramanga con Bogotá en la oferta cultural que hay de los fines de semana, por ejemplo, ¿cómo te ha parecido que ese tema y esa oferta cultural, no solamente en el cine, sino en la cultura entendida desde cualquier ámbito? Sí, pues Bogotá siempre será la capital, ¿no? Y habrá mucha oferta de todo tipo y un público para esa oferta. Pero yo creo que Bucaramanga tiene una cosa muy interesante, y son los retos de creación de toda esa oferta. Y hay oferta, por supuesto, ¿cierto? Hay escenarios de literatura, arte, cine, bueno, todo lo que se me escapa. Pero hay algo que sí me parece importante señalar, que lo siento, digamos, no creo que sea la verdad lo que yo siento, y es que el espacio público o los espacios públicos no están diseñados para acoger a las ofertas culturales e invitar a la gente. O sea, tú te pones a pensar, tú vas con tu pareja, estás en Bucaramanga con tu pareja, ¿a dónde vamos hoy viernes que sea un espacio público y por ende puede que sea gratis a ver una película, un concierto, una obra de teatro? Todo el escenario en Bucaramanga se ha privatizado
y es entendible, cada uno hace su negocio, pero me parece que hay una tarea importante de eso mismo que veníamos hablando, de cómo enamorarnos de lo propio, que a mí me parece que es una tarea desde las instituciones y los gobiernos de turno, de cómo generar escenarios gratuitos y públicos para la ciudadanía, pensando también que hay escalas sociales diferentes. Algunos pueden ir un domingo a Cine Colombia a ver una película, otros no. Entonces me parece que comparando Bogotá con Bucaramanga, algo que tiene Bogotá es que sí contempla como escenarios de libre acceso para que la cultura transite todo el tiempo por las personas y no sea un privilegio contenido por allá en un lugar donde hay que pagar. Yo creo, Iván, y digamos que escuchándote, hay lo que a mí se me ha inquietado mucho de la región y es el tema de la civilización del espectáculo un poco, ¿sí? Entonces aquí confundimos cultura con entretenimiento. Sí. ¿Sí? Y desde mi opinión personal creo que ahí es donde está el problema, en que se cree que los espacios gratuitos que hay son espacios de entretenimiento, pero se dice, no, pero acá tenemos festival de esto, festival de esto, festival de esto, pero uno no ve teatro, uno no ve conciertos, uno no ve música, uno no ve cine, Sí. y creo que esa es una falla y es un reto que tenemos que asumir como región. Sí, y es un reto de lado y lado, no solamente del público y las instituciones, sino de los creadores, ¿no? Porque a mí me parece que uno como creador tiene que saber el estado actual de su arte, ¿sí? Y el estado actual de arte puede verse negativamente, la gente no asiste o no hay escenarios, pero me parece que eso implica que quienes creemos, pensemos que hay que pensar, quienes creamos, digamos, tengamos en mente que hay un público que tenemos que cautivar, ¿cierto? Y las herramientas de todas las artes, digamos, están juntitas al entretenimiento, porque es como expresión y emoción, y eso no implica, el entretenimiento no excluye que el contenido sea interesante, sino que son herramientas de conexión, ¿sí? Esto puede ser fantástico, ¿cierto? Puede ser una película que empieza con una balacera y una persecución, pero finalmente de pronto está hablando del amor y la relación filial. Entonces digamos que hay como una tarea de lado y lado, ¿no? A mí me parece que siempre hay una arrogancia, a veces necesaria de los creadores, en donde le echan la culpa, ya, ¿cierto? Al gobierno de turno, al espectador que tal vez no está preparado para mi obra. Me parece, ¿sí? Que me parece que hay que trabajar de doble línea. Ahorita viene tu siguiente película, que es Adiós al amigo, que ¿cuándo la estrenas? Estrenamos el 7 de agosto en las salas de cines del país. Bueno, y hay algo muy importante, y sí quiero que las personas que nos están viendo le pongan mucha atención al tema, porque a veces uno se mete a Cine Colombia y uno mira qué hay, y uno dice, ay, está chévere la película Iván Gaona, pero eso la ve el otro fin de semana. Sí, sí. Y la gente no entiende que de pronto ese otro fin de semana ya no está. Sí. Entonces quiero que le cuentes un poco a la gente cómo funciona este tema de las películas en cartelera y lo importante que es que las vean rápido, por lo menos en el cine colombiano. Sí. Pues primero, esta película que hicimos en el Cañón del Chicamocha llega a las carteleras de cine el 7 de agosto en todo el país. Estará en Bucaramanga, ya confirmaremos en qué salas, Cine Colombia, Cinemar, Royal Films. Y el primer fin de semana siempre es muy importante porque es un fin de semana que impacta, digamos, las cuentas de los exhibidores. Cine Colombia es una empresa de venta de entretenimiento y comida, y ellos pues solo ven la cifra de relación de asistencia, venta y eficiencia. Entonces, pues la gracia de que haya una película como esta de nosotros mismos es que masivamente llame una atención, y esa atención, digamos, también emocione al exhibidor para programarla más y mantenerla en el tiempo. O sea, la gracia de nosotros que hacemos cine, por supuesto, uno hace esto para vivir de ello, ¿cierto? Es un momento de venta y comercialización de nuestro producto cultural, pero al mismo tiempo, la gracia de eso es que dialogue con el público en donde fue hecha, ¿no? O sea, es importante que la película haya estado en el mundo, se estrenó en Tokio, en Varsovia, en Cartagena, pero uno quiere hablar con sus paisanos, ¿cierto? Se me ocurrió este cuento, ¿cierto? Este cuento habla de mi abuelo, que tal vez se parece al suyo, a su mamá, a su tía, y la gracia es que se generen, digamos, esas discusiones, que es algo por lo cual te agradezco estar aquí, ¿cierto? Estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? No tenemos que validarnos, ¿cierto? Yo creo que este cambio de paradigmas de nuestra contemporaneidad es muy interesante, porque la experticia de otros territorios es para aprender, no para que nos validen. Hay gente que es muy pila, vamos a aprender de ellos para potencializar lo propio, y eso es lo que estamos haciendo. Es una película nuestra, como cualquier otra película del mundo, y la gracia es que masivamente vayamos a verla. Reconstruir nuestro patrimonio, Sí. que el día de mañana digamos, mire, es que así era el Cañón, Sí. mire, así se vestían antes, así se hacía esto antes, esas eran las historias, esos son los cuentos, y eso es muy importante, y hay algo muy importante para reflexionar,
digamos que como región, y es la responsabilidad que nosotros también tenemos como región para que este tipo de arte se siga haciendo. Sí, y vernos reflejados, ¿no? Tener como referentes propios, ¿no? Yo me acuerdo que yo crecí oyendo siempre a José Ordóñez, ¿sí? A todo lo que hicimos, y es gracioso, y todos replicábamos en familia lo que él decía, pero no había otro referente de Santander antes con tanta trascendencia, ¿no? Ahora mismo a mí me parece que una persona que está estudiando en el colegio, por ejemplo, pensando en mis años de colegio, que pudiera ir a su sala de cine en su misma ciudad a ver cómo una persona habla igual que él y que se emocione con un relato que además se parece mucho a los lugares por donde transita, se me hace sumamente necesario e inevitablemente derivará en amor a lo propio, que es lo que hablamos ahorita, del amor a nuestro territorio, que impactará también en campañas, digamos, de turismo de nuestra región, ¿sí? Hay algo que a mí me emociona mucho porque pues siempre también he estado del otro lado, del lado de hacer cultura, de asumir el reto de hacer cultura, y a uno se le cierran muchas puertas. Y hay una frase que dice, es que yo hago esto por amor al arte. Pero eso es real. Sí, entonces quisiera como que profundizar un poco en eso, Iván. ¿Cuántas puertas se te han cerrado y cuánto tiempo llevas tú en este arte, sacando adelante el nombre de los santanderianos, contando nuestras historias? Porque a veces es más fácil contar otras historias. Sí, es un escenario muy complejo y es un reto constante porque sobre todo en nuestra región donde no han ocurrido cosas, te pones a pensar, a nadie le hace falta una película de Santander. O sea, Bucaramanga ya cumplió 400 y pico de años y muy pocas películas se han hecho, entonces nadie está pensando en eso. Hay herramientas que permite la ley colombiana, hay una ley de cine, están los escenarios de co-crea que permiten, digamos, un diálogo con la empresa privada para financiar y tener ventajas de renta para esas empresas que aporten a esos proyectos. El reto es que, como si a nadie le hace falta, no es un escenario que esté como en el día a día de la discusión de mesas empresariales. Entonces uno, digamos, que genera como un callo, ¿no? Un callo Me pasó una vez vendiendo el Festival de Cine Barichara, pues perdón que te interrumpa, pero pues va de acuerdo a lo que estás diciendo, que llegué a una empresa a ofrecerle el proyecto y me dice, pero ¿cuántos televisores voy a vender yo apoyando un festival de cine en Barichara? Y yo, no, ninguno. Pero vas a ayudar a que genere un debate de ciudad y de región. Sí. Y eso que tú estás diciendo es muy cierto, y es, probablemente te va a cambiar la vida vendiendo más producto conmigo, ¿no? Sí, claro, y a mí me parece que es un plan de diseño más grande, ¿no? Tal vez cuando algún empresario dice que no con esos argumentos, está perdiendo de vista un escenario de venta del territorio mismo en donde eventualmente sí se venderán, por supuesto, sus productos. Solo que el esfuerzo es comunal, ¿no? Yo cuando estrenamos la película de Pariente, transitó por muchos escenarios en Antioquia, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con empresarios antioqueños y uno siente que la necesidad histórica de esos empresarios tiene un acento muy grande en lo propio, ¿sí? Hay un reconocimiento consciente de que es importante hacer lo propio y eso da un poco de celos regionales, ¿sí? Porque uno habla con empresarios importantes de Bucaramanga y por supuesto tienen la necesidad de que se desarrolle el territorio, pero la cultura es una herramienta muy poderosa que hasta ahora estamos abrazando, ¿cierto? Y yo creo que pues vale la pena el reto de seguir intentándolo. ¿Qué crees que se podría hacer para sensibilizar más a estos empresarios? No desde el lado tuyo, sino desde el lado general, cultural. Es una buena pregunta, no había pensado eso. ¿Qué se podría hacer? Yo creo que como vincular la tríada de creadores, empresa privada e instituciones académicas para que las cosas que se hagan, digamos, estén sobre la mesa, ¿cierto? Se compartan. De parte también de los creadores me parece importante abrir espacios de diálogo, hacer funciones para la empresa privada, llevarles, entender también sus dinámicas, algo que hacemos ahora nosotros como equipo de trabajo con Mónica Juanita Hernández, con La Contrabanda, que es la empresa con la que hacemos Adiós al Amigo y Luis III, es que nos sentamos a entender las dinámicas de la empresa privada regional, ¿cierto? ¿Qué estarán buscando? ¿Cuáles son sus inquietudes? Todas las empresas tienen programas sociales también como una cosa de responsabilidad social y nos parece importante desde este lado también entender el lado que podría potenciar las cosas, no verlos como un cuerpo allá detrás de un vidrio que no aportan y no discuten, sino al contrario, somos
tenemos las mismas inquietudes de desarrollo de una región, entonces ¿cómo armamos puentes? Y me parece que compartir las cosas e invitarlos a las dinámicas sin ninguna intención más que el disfrute inicialmente, vale la pena. Bueno, tú nombrabas ahorita a Luis III, también cuéntanos un poco, es por ser la próxima película también que viene después de Dios al amigo, y es una historia muy linda de un profesor y acordándome lo que decías al comienzo, y es la que seguramente mucha gente se va a encontrar y va a decir, este es mi papá, o este es mi tío, o así era mi abuelo y demás. Entonces cuéntanos de esa historia. Sí, pues la película que estamos ahora mismo terminando de editar, filmamos en Bucaramanga el año pasado, es basada como en mi papá. Mi papá fue un profesor de colegio que se pensionó trabajando en el tecnológico en Bucaramanga, y luego de unos años de pensionado le costó un poco, digamos, tener una nueva cotidianidad efectiva, productiva, útil, y entonces la película revisa esto, el reto de un hombre que se pensiona y no haya bien qué hacer, ¿cierto? Y lo interesante, lo curioso, lo empático es que uno habla con eso y todos en la casa tenemos a alguien que le está costando llegar a esta nueva etapa de la vida, ¿no? Es una sociedad que está entendiendo qué necesidades tienen todas las personas de todas las edades, y Bucaramanga pues tiene escenarios muy amables de clima, ¿no? Los artríticos, los que tienen artrosis, pues viene bien, la ciudad es pequeña, hay pocos traslados, pero finalmente no hay una oferta muy pensada de qué hacer para estas personas. Entonces la película repasa eso de manera propositiva y muestra un diálogo de la familia, cómo nos cuesta a nosotros como hijos entender también esta dinámica, exigimos, señalamos, ¿no? Y esta película pues se estrenará el otro año en Bucaramanga, esperamos que en algún festival importante hacia afuera, y será un momento una vez más para invitar como a la ciudad a revisarnos con nuestro propio acento. El tema de las becas es muy importante para la creación cultural, y si bien en Bucaramanga digamos que desde el Instituto Municipal de Cultura han sido juiciosos con el tema de las becas y la gobernación también ha sacado las becas, yo quiero conocer tu posición, y es ¿más becas con menos presupuesto o menos becas con más presupuesto? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Pues siempre a mí me parece que los gobiernos y las instituciones deben hacer el esfuerzo de ofrecer como la mayor cantidad de becas posibles para que, sobre todo, todos los puntos de vista de creación artística desarrollen experticias, ¿no? A mí me parece que hay que dar un paso más allá, y es de qué manera generamos espacios de sostenibilidad de creación artística, ¿cierto? Esto que hemos hablado de acercar a la empresa privada, me parece que un gobierno como el actual, regional o nacional, sobre todo regional, que es lo que nos interesa en este momento, es de qué manera genero una plataforma sostenible para que haya creaciones propias de envergadura importante. Pues tenemos un gran escenario aquí que es el Teatro Santander. Ahora cada uno puede revisar cuántos productos grandes se hacen hechos en Santander allí. Tal vez no alcanza la mano para contarlos, o sobra la mano, más bien, sobra la mano para contarlos. Es decir, me parece que el siguiente paso después de las becas es pensar en agenda de gobierno, de qué manera acercamos las empresas, las instituciones y los creadores para hacer cosas de gran envergadura. Uh-huh. Bueno, y esta pregunta es más de artista, porque creo que siempre has sido muy tranquilo, como que nunca se te ha subido el ego ni los humos a la cabeza aún caminando por los mejores festivales del mundo, y eso me parece importante para los artistas. Sí. ¿Cómo mantenerse sin que se le suba a uno a la cabeza la fama? Sí, no es fácil porque uno se puede alumbrar con tanto flash, ¿no? Pero esa es una cosa, yo creo que de la familia, ¿no? De la sensatez de donde uno viene y de entender que uno está al servicio de un objetivo, ¿no? Pues a mí me cuesta estar aquí frente a cámara, ¿cierto? Uno está más cómodo tomando la foto detrás, ¿no? Pero me parece que pesa más la necesidad de la construcción, ¿cierto? De la lucha conjunta, de la construcción colectiva, de pensar, ¿no? Esto que estamos haciendo, esta discusión, me parece que es más importante de uno pensarse, ¿no? Desde mi nombre, con cuántas cosas doradas va a aparecer. Me parece que como hay tantas cosas por hacer, da más ganas que trabajar, de trabajar en pro de ello, que mi nombre sobresalga. Me parece me anima más, ¿sí? Pensar en todo lo que hay que hacer para trabajar, para que haya escenarios para toda la gente que viene detrás, para que haya más películas. Por ejemplo, a mí me alegra que en este momento en Santander y en Bucaramanga haya otras 4 películas haciéndose y terminándose, ¿no? O sea, es muy absurdo pensar que yo voy a ser el único, ¿no? Ya hay más gente y uno se preocupa.
los indaga cómo le está yendo, qué está pasando, qué necesita, yo estoy haciendo esto, usted cambiar el espíritu, ¿sí? Y me parece que los mejores caminos de creación es de manera colectiva, ¿sí? Bueno, Iván, no, muchas gracias por estar acá. Recordarle a la audiencia que el 7 de agosto tenemos una cita en Cine Colombia. En Cine Colombia, en Cinemark, en Royal Cine Colombia, Films, Cinemark y en todo el país y en pueden todo el verlo. Pues Melissa, gracias por estar aquí. Pues Vanguardia siempre ha sido un aliado de la producción cinematográfica en Bucaramanga y Santander, y esperemos que esta película pues los acerque, los emocione y compartan con toda la familia Adiós al amigo desde el 7 de agosto en salas de cine del país. Bueno, muchas gracias.